Ya le doy la bienvenida al doctor Borgonovo. ¿Cómo va, Esteban? ¿Todo bien? Gracias, ministro, por estar. Yo creo que la cuestión del diálogo es lo que todos los santafesinos estábamos esperando. ¿Por qué se tomaron 45 días de parte de los dos sectores, digamos, del oficialismo y de la oposición, para que llegue esto? Porque es claro, digamos, que un gobierno tiene que mostrar cómo lo recibe, cómo recibe el estado de situación. Pero por ahí la pirotecnia política, digamos, fue generando en diciembre sobre todo un malestar, en la transición también, y terminó en enero con el tema de la seguridad, donde empezaron con distintas teorías, ¿no? Bueno, vos dijiste una palabra clave que es transición. Yo ya he dicho y lo reitero aquí que lamentablemente la transición de un gobierno al otro no fue buena. Pensemos que no es solamente un nuevo gobernador, sino que es el fin de un ciclo de 12 años de un signo político. El justicialismo vuelve a la provincia de Santa Fe después de muchos años. Entonces es una etapa nueva y distinta que creo que ha exigido de los dos actores reacomodarse a una nueva situación. Esa transición, que no fue feliz, retrasó el diálogo, y bueno, estamos tratando de recuperar ese tiempo de alguna manera en estos días. El interlocutor hoy parece, digamos, que termina siendo el ministro de Gobierno. ¿Cómo se empieza y cuál fue la primera recepción que ha tenido de parte de los distintos sectores que se ha reunido? Bueno, nosotros ya la vez pasada habíamos hablado, lo que pasa es que estábamos en ese clima que vos comentaste, donde la disputa política tapaba un poco el debate de la realidad. Me parece que en este momento se ha bajado un poco la polvareda, todos estamos con otro clima. Yo personalmente creo que era imprescindible bajar el nivel de confrontación política y ponernos a trabajar en los temas que necesitan una solución y que para llevar alivio a todos los santafesinos. Hemos reiniciado entonces una ronda de diálogos con legisladores de todos los bloques, de ambas cámaras. En el día de ayer en particular estuvimos con 3 bloques durante toda la tarde. Estoy coordinando en estas horas la reunión con representantes del socialismo y del radicalismo, vía telefónica también, porque algunos legisladores están regresando la licencia. Estamos hablando con representantes de los bloques del Senado, de manera tal de que lo que queda esta semana, toda la semana que viene, y te diría que hasta el tratamiento mismo de las normas, vamos a seguir trabajando en conversar, en presentar el contenido de las normas que vamos a enviar y también en escuchar, que de eso se trata. La emergencia de seguridad yo creo que tiene un consenso, por lo que pude hablar con los distintos sectores. El tema es, ¿van a intentar nuevamente con el paquete de medidas que enviaron en diciembre y se mandó archivo, digamos, en la Cámara de Diputados, o van a tomar tema por tema? Porque yo creo que hoy la seguridad no solamente ha sido noticia nacional, sino que la tasa de homicidios, digamos, tanto los 20 homicidios en Rosario como los 10 del departamento de la capital, sumado a lo que sucedió en diciembre, digamos, en Rafaela, han generado, digamos, no solamente un espectro microclimático, sino que también ha llegado a la sociedad civil de plano, digamos, ¿no? No hay duda. Yo aspiro a que de estas rondas de conversaciones que hablábamos antes podamos arribar a un acuerdo político serio. Y cuando digo serio quiero decir sobre la base de la realidad. 20 días atrás nosotros ya habíamos enviado la emergencia en seguridad y sin embargo se rechazó de forma frontal, no se envió ni siquiera a comisión. Personalmente creo que las condiciones que justificaban el pedido de emergencia estaban ya hace 20 días atrás. Entonces, me parece un avance que hoy ya haya una manifestación en el sentido de tratar ese tema, pero creo que hay que extenderlo a todos los temas que requieran una solución, digamos. Me parece que sería bueno que nos pongamos de acuerdo en atacar los problemas que tenemos y no en hacer lo mínimo necesario porque no puedo evitarlo. Yo espero que podamos tener un diálogo político constructivo de otra calidad y que de eso surjan realmente cursos de acción
más constructivos para todos. Concretamente, nosotros pensamos que el tema de la seguridad, desde ya que hay que abordarlo, y es notorio el impacto que tiene, pero también tenemos los problemas que existen en términos de economía, de dificultades financieras de la provincia. Te diría que una novedad respecto de la vez pasada es que hay otros actores que ya han hecho pública esta situación, por caso municipios y comunas de todos los colores políticos, que vienen permanentemente a solicitar un auxilio financiero de tipo excepcional, porque lo necesitan. Nosotros tenemos que atender el gasto en salud, que se ha visto, digamos, encarecido, con mayores demandas por los costos de la inflación. Tenemos que garantizar los planes sociales, tenemos que atender a los municipios y comunas, tenemos que recomponer el FUCO, que es esa caja interna sobre la que gira la provincia y que ha sido una herramienta tradicional de todos los gobiernos de Santa Fe durante todos los años, desde el 83 a la fecha, de manera tal de que aspiro a que podamos tener respuesta para todos los problemas que tenemos, no solamente para el de seguridad. ¿Hay un plan de austeridad para este año, para este 2020? Bueno, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos, ya de inicio, el gobernador nos pidió a todos los ministros que redujéramos la orgánica, digamos, al menos en un 30% respecto de lo que recibimos. Por supuesto que es notorio que tenemos los salarios congelados. Te diría que hay ahí hasta una cuestión que excede la coyuntura. Me parece que el temperamento personal de Perotti tiene que ver con los números finos, con la austeridad y con el orden, y bueno, y es un signo de esta gestión, así que desde ya que sí. Hay una cuestión, digamos, que me parece sumamente importante de abordar, porque parece como que la teoría más importante en cuanto a seguridad es que se está devolviendo, hay un vuelto de parte de, como se le dice, la gorra, por la depuración que hizo Saín, por el apoyo político, digamos, de Perotti. Ahora, ante esa teoría, ¿se resuelve únicamente con política? O sea, pongamos que lo que yo estoy anhelando es que es toda la política, por ejemplo, la representación más importante, que creo que es la de Perotti y Lifchit, estén juntos en una mesa política y se muestren, porque si esa es la teoría, se tiene que afectar a una corporación contra otra corporación. Ahora, queda una pata. Está el ámbito político, la institución policial y la justicia. No, yo creo que ahí todos los actores están llamados a hacer su aporte. Coincido totalmente. Siempre he pensado que aquí hay que evitar volver a prácticas que en el pasado significaban que uno le echaba la culpa al otro y entonces era el juego del gran bonete. Me parece que hay que ponerse los pantalones largos. El gobierno está haciendo un aporte importante porque la determinación del gobernador en este sentido es absoluta. Se ha trazado una línea infranqueable con el delito. Nosotros tenemos ahí un respaldo absoluto a la gestión del ministro Saín. Tenemos la suerte de tener una persona con conocimiento, con determinación y con coraje. Y que tiene relación directa, digamos, con la ministra de Seguridad también de la Nación, por haber con el gobierno trabajado nacional. Más de 20 años. Así que en ese sentido estrechamos filas en esta gestión. Con respecto a lo que vos decías, sí, yo creo que sería importante, por eso aspiraba a un acuerdo serio, sólido, de largo plazo con la oposición en este tema de seguridad, y me parece que a la mesa están convocados también los otros poderes. Yo he escuchado en estos días que el jefe de los fiscales ha manifestado que le pareció oportuno y aceptaba la posibilidad de estudiar el tema de la feria y de revisar cómo está funcionando. También escuché con atención que algún ministro de la Corte en el mismo sentido se pronunció diciendo, bueno, hay que analizarlo. Entonces, esto no es muy usual. Este tema, por ejemplo, el de la feria, era un tema del que no se hablaba. Si ha llegado la hora de sentarnos
objetivamente y con vocación constructiva analizarlo, bueno, me parece oportuno. Ahora, yo quiero analizar esto, porque no es únicamente, digamos, la licencia que tienen por la feria judicial de un mes, 31 días precisamente, sino que además tiene 15 días en julio, y también la famosa, hay una cuestión, digamos, que el otro día hablábamos con la gente del Colegio de Abogados y es interesante. A ver, quiero ser un poquito, digamos, coloquial en esto. El turismo de congresos. El turismo de congresos que tienen muchos jueces o miembros del Poder Judicial para capacitarse. Congresos, digamos, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Eso también, digamos, me parece que tendría que estar en discusión. No la capacitación en sí, sino cómo se puede optimizar muchísimo trabajo judicial que hoy, por ejemplo, digamos, hay un montón de juzgados que están en mora. Bueno, ese tema tiene varios aspectos. De acuerdo con quien hables, puede ser uno de los aspectos, otro puede ser que necesitamos más jueces o modificar las normas o más presupuesto. Involucra una cantidad amplia de temas. A mí lo que me parece importante es que yo veo que por necesidad, si querés, lo que no se hizo a lo mejor por madurez, se está haciendo por necesidad. Estamos llegando a un punto en el que todos tenemos que hacer un aporte y todos tenemos que sentirnos parte de la solución y responsables de revisar nuestras propias prácticas. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a sentarnos con todos los actores con una mirada constructiva. Esto es una política de Estado. Tenemos que llegar a eso. Si hay un tema en el que no podemos perder más tiempo es en el tema de seguridad. Una de las cuestiones que, para repasar un poco la historia, usted fue parte, digamos, de lo que se llamó después luego la ley Borgonovo, hablando de austeridad, y tenía una clara teoría de justamente reducir gastos. ¿Ve que en el Estado hay una posibilidad de generar austeridad reduciendo gastos en algún área específica según su conocimiento? Porque estamos hablando de un cuadro político que tiene experiencia, digamos, en gestión y en su momento también ha sido ministro de gobierno. Digo, o sea, usted ya tiene esta experiencia en su cargo. ¿Usted revisaría esto en una reforma política? Bueno, una cosa es la reducción de los gastos del Estado y otra cosa más amplia y con otra connotación es la reforma política, digamos, que nos llevaría a otros temas. En lo que hace el Estado, te reitero lo que te decía antes, esta gestión tiene en la austeridad un principio de acción cotidiana y estamos permanentemente revisando cómo reducir gastos que sean no imprescindibles. Es decir, la consigna del gobernador a todos los ministros es prioridades, y lo que no sea prioritario para la sociedad no va a ser prioritario para el Estado, y la verdad es que estamos ajustándonos a lo mínimo necesario para funcionar. No vamos a reducir gastos, por el contrario, pedimos herramientas para poder mantenerlos y, si fuera posible, aumentarlos en lo que hace a la atención de los programas sociales, a la atención del hambre, a la atención de la salud, a lograr que todos los chicos que terminan la primaria vayan a la escuela secundaria, es decir, a lo que es una inversión social. Pero sí en todo aquello que se pueda ordenar, digamos, y que pueda ser considerado no prioritario, desde ya que sí. Más allá de que hagamos una retrospectiva, o sea, pero lo quiero tomar como una cuestión. Después de aquella ley Borgonovo, de reducir la cantidad de concejales, digamos, en Rosario y Santa Fe, ¿usted piensa que recibió, como se dice, un chirlo político, digamos, de parte de la comunidad política? ¿Por aquella ley? Bueno, por supuesto que nunca cae muy bien cuando se hace una reforma que te toca tu propio interés. Sin embargo, yo la verdad que de esa ley la gente se acuerda más que nada de la reducción de los consejos de Rosario y Santa Fe, que a pesar de que después se flexibilizó, no se derogó, quedó ahora en una dimensión harto razonable y con la tranquilidad política de que ninguna fuerza política representativa quedó fuera del Consejo por causa de esa reducción. Pero te quiero recordar que otro de los aspectos que tenía esa norma y que está vigente, y que me parece que es importante recordarlo en épocas de crisis, es
era vincular el presupuesto de los consejos al presupuesto global de la ciudad. El problema que teníamos en aquellos años era que había distritos con enormes dificultades financieras, un municipio, por ejemplo, como el de Rosario o el de Santa Fe, con enormes dificultades, con un contexto social alarmante, y los presupuestos de los cuerpos legislativos estaban absolutamente en una burbuja descolgado de esa realidad. Lo que la ley hizo fue fijar porcentajes, de manera tal de que si la ciudad puede y crece y prospera, el porcentaje de los cuerpos legislativos acompaña. Y si el presupuesto municipal se achica, hay que ajustarse a esa realidad. ¿Y a la legislatura cómo se puede traspolar eso? Quiero decir, yo creo que eso preservó a la política. Lejos de ser un elemento en contra, puso un paraguas en el sentido de legitimar la acción de consejos que ya no tienen que estar explicando por qué tienen tal o cual presupuesto, porque están, digamos, vinculados a la realidad. Eso me parece que es importante y es rescatable. La pregunta sería, ¿se puede traspolar esto, digamos, a la legislatura? Bueno, yo no veo... Porque en algún momento, por ejemplo, el socialismo había presentado en su proyecto, digamos, un proyecto bastante debatido y polémico, que era una sola Cámara. Bueno, por eso vos cuando me decías reforma política, yo estaba pensando justamente en eso. En el plano provincial nosotros tenemos, si fuera ese el caso, supongamos de estudiar la unicameralidad, inexorablemente eso te lleva a un proceso de reforma constitucional. Yo no veo que en este momento ese sea un problema, te lo digo con toda franqueza. Creo que ha habido señales interesantes de ambas cámaras, también de congelar sus dietas. Me parece que eso es importante destacarlo, me parece una buena actitud. Incluso los consejos municipales. Incluso los consejos municipales. Por eso no creo que estemos en la situación del 2001. Siempre es buena la austeridad, porque no solo la representación política es importante en democracia, sino también la legitimidad, y esto ayuda. ¿Cómo se empieza a analizar el factor, digamos, de los derechos humanos y la diversidad, teniendo en cuenta que va a ser parte de una de las facultades, digamos, que tiene usted, pero sobre todo sobre el fenómeno del colectivo feminista? ¿Cómo se hace, digamos, para generar mayor acción de parte del gobierno, de un gabinete y de señales para que la diversidad, pero sobre todo la igualdad de género, esté en la agenda pública? Bueno, yo creo que el gobierno ha tomado nota de esa demanda social. En nuestro esquema de gestión tenemos una Secretaría de la Igualdad y de Género, donde está Celia Arena, y nuestro ministerio amplió derechos humanos a el área de diversidad. Yo coincido, yo creo que ahí hay una demanda social muy fuerte. A mí particularmente me parece que el movimiento feminista y todas las, digamos, modulaciones de diversidad son muy interesantes, son fértiles políticamente hablando. Me parece uno de los movimientos sociales de los últimos tiempos llamados a tener consecuencias prácticas en el tiempo. Nosotros creemos que ahí hay que trabajar de manera transversal. La tarea de Celia en este sentido es que en todas las áreas nosotros tenemos parte de esa competencia, pero en otras áreas y en otros ministerios que no lo tienen, estas políticas sean absolutamente transversales. En este momento en seguridad se está trabajando, por ejemplo, con un colectivo de mujeres policías, específicamente la tarea de las políticas de género. Yo creo que son un revulsivo, un elemento disruptivo positivo en todos los ámbitos que hay que acompañar. La verdad que a mí particularmente no deja de sorprenderme todavía las cifras que hoy son muy visibles de violencia de género, llegando inclusive hasta el femicidio. Me parece que ahí tenemos una agenda que tiene que ser de todos. La última, la deuda de nación con provincia. El otro día dio una definición el gobernador con respecto a la situación, digamos, que debe definir
la Corte Suprema de Justicia en cuanto al monto. Correcto. ¿Ustedes tienen directamente por lo menos un estudio, digamos, han evaluado ya, digamos, con el Ministerio de Economía, a cuánto asciende, por lo menos, digamos, de esta parte que va a tener que negociar? En realidad, más que evaluado, nosotros tenemos, por la continuidad del Estado, tenemos una presentación que hizo el gobierno anterior, que, como diríamos los abogados, practicó planilla, hizo su cálculo con respecto a la tasa de interés que consideraba aplicable, que por supuesto nos da una cifra superior. La Nación impugnó ese cálculo, aplicando otra forma de actualización de intereses, y ahora la Corte tiene que bien o resolver cuál es la cifra precisa que se le debe a Santa Fe, o la otra posibilidad es que haya un proceso en el que ambas partes, Nación y provincia, acordemos un monto y le pongamos una cifra concreta. En la medida en que nosotros lleguemos por uno u otro camino a una cifra concreta, recién ahí podemos discutir entonces cómo empezamos a cobrar esa deuda. ¿Y ustedes la idea de que únicamente tiene que ser, como se dice, cash, dinero, o esa idea que tenían algunos dirigentes políticos, que inclusive fueron candidatos a gobernadores, con el caso de Corral, de decir, páguenme con gendarmería, que vengan gendarmes? La verdad... Páguenme con obras públicas, pero las obras públicas se digitan directamente de Buenos Aires. O sea, esa era la negociación que tenía el socialismo, digamos, con el macrismo. O sea, el macrismo quería imponer esa agenda. No hay nada de eso en el temperamento del gobernador. La idea es percibir esos créditos. En este contexto de dificultades financieras que estábamos hablando al principio, no hay ninguna duda que la Santa Fe va a defender los intereses de la provincia y va a tratar de cobrar lo más rápido que se pueda, hasta el último centavo, en pesos. Ya hemos tenido un buen gesto de la Nación. Vos sabés que el gobernador se ha reunido con el presidente, y la Nación ha comenzado por normalizar la deuda corriente, que es la del 2019, que son 770 y pico millones de pesos, que se pagan en una cuota en estos días, y el resto, el 50%, más o menos a 30 días. O sea que me parece que hay una vocación de saldar esta deuda. Creo que esto va acompasado con el proceso de ordenamiento de las cuentas de la Nación, la renegociación con el fondo y un montón de etapas que hay que transcurrir. Pero me parece que Santa Fe tiene en su vínculo con el gobierno nacional una expectativa muy interesante para que nuestros reclamos sean atendidos. ¿Se terminó la cláusula gatillo? Yo creo que sí. Yo creo que hay, nuevamente alineándonos con lo que dice el gobierno nacional. Sí, lo dijo el ministro de Trabajo. Lo dijo el ministro de Trabajo. El propio Fernández dijo en una entrevista, hay que terminar con la indexación de la economía. La cláusula gatillo es uno de los mecanismos de indexación. Preservando los derechos de los trabajadores, por supuesto, que atendiendo la necesaria recomposición salarial, hay que desacoplar eso de la indexación de la economía, porque no hay forma de que los recursos acompañen a los mecanismos de indexación. Hay que trazar una raya y tener una política salarial de aquí por adelante. Esto se está conversando con los gremios. Yo debo decir que hasta ahora con una madurez significativa. Los municipios también tienen este inconveniente. Me parece que esta es una etapa de crisis en la que hay que poner los temas sobre la mesa para resolverlos, no postergarlos. Ministro, muchas gracias. Gracias a vos.